vamos con nuestra primera entrevista, que precisamente es sobre el caso Kenji Fujimori. Nos acompaña su ex abogado, el doctor Julio Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Rodríguez? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está usted? Un placer estar en su programa. Igualmente. Comentábamos fuera de cámaras que usted fue abogado brevemente de Kenji. Durante la primera etapa de la investigación congresal. Básicamente en esa primera etapa cuando se presenta la acusación constitucional contra él. ¿Y dejó de serlo porque se culminó esa primera etapa? ¿O sí, básicamente fue parte de lo que habíamos convenido en aquel momento y por esa razón el señor Fujimori optó por utilizar otra defensa. Ajá. Bien, ¿lo ha sorprendido esta condena, esta sentencia? Mire usted, la sentencia sí tiene un matiz para ser un poco más acucioso en el detalle. Usted con su amplia experiencia en este tipo de temas puede darse cuenta que toda la primera parte de la lectura de estos considerandos que hace el vocal ponente establece claramente que para el delito de cohecho, corrupción, ¿no?, que se requieren medios idóneos para poder torcer el correcto funcionamiento de la administración pública, no existían. Él dice que no hay cohecho porque los medios corruptores no son los idóneos, los suficientes, contundentes y claros para que se configure el injusto. Pero mire, el tráfico de influencias exige los mismos medios corruptores. Entonces hay una contradicción. Si estos medios corruptores no son válidos, idóneos, suficientes... No lo son en un caso y tampoco en el otro. Deberían no serlo para ninguno. No, esa contradicción creo que es una contradicción que debe ser explotada para que en apelación el Supremo Tribunal marque una línea muy, pero muy tajante respecto a cómo se debe valorar esta, entiendo yo, incoherencia por lo menos argumentativa expresada. Pero yo le preguntaba si lo había sorprendido en el sentido que usted esperaba algo distinto. No deseaba, esperaba, creía verosímil algo distinto. Yo pensaba que la decisión iba a ser absolutoria, porque en mi opinión lo que hizo en aquel entonces el ex congresista Kenji Fujimori no fue básicamente torcer el correcto funcionamiento de la administración pública, sino estaba pues haciendo negociaciones, componendas de carácter político. Seguramente que para la gran mayoría, y por eso yo no estoy en política, nos puede parecer que esas componendas y esos arreglos no son éticos, pero trasladar un comportamiento antiético dentro de los estándares del derecho penal es algo inadmisible. El derecho penal y la ética están radicalmente separados, porque obviamente yo no puedo convertir en delito las perspectivas éticas de una persona en desmedro de la ética de todos los demás. Y por eso esa línea no es una línea que debe cruzarse. Y creo yo que este fallo ha hecho eso, ha cruzado la línea entre lo que es derecho penal y lo que puede ser, obviamente válido también, un cuestionamiento ético a la función parlamentaria. ¿Ha sancionado o pretende sancionar penalmente una falta ética, dice usted? Así es. Y para mí es nítida esa perspectiva por lo que le comenté al inicio. ¿Cómo es que yo digo que los medios corruptores no son válidos para cohechar, pero sí son válidos para traficar influencias? Y no son otros medios corruptores, son los mismos. Ahora, 4 años y 6 meses con relación al delito imputado, ¿es más o menos lo que se esperaba? Si es que se lo encontraba responsable, culpable. Mire usted que le están dando una pena que está en el estándar más bajo. Ajá. Y esto es correcto. Esa es la pregunta, sí. Y eso es correcto porque tenemos una persona que no tiene antecedentes, una persona que se ha presentado a juicio, una persona que seguramente no tiene nada que lo convierta en alguien que merezca estar dentro del estándar medio porque tiene algún tipo de agravante específico o genérico. Por ende, le corresponde el mínimo del rango de pena, que en el caso de él oscilaría pues entre 4 años y 5 años y medio. Le han dado 4 y medio, que es un punto intermedio dentro de ese rango. Y obviamente la sala debe haber sopesado todo lo que le he mencionado para colocarlo dentro del rango más bajo. ¿Cuánto tiempo debe, según su experiencia, transcurrir hasta que el pronunciamiento en segunda instancia se produzca? Bueno, va a transcurrir un tiempo adicional, porque mire usted... No, un tiempo, claro, pero un tiempo puede ser 6 meses. Ahora le voy a explicar por qué ese tiempo adicional es muy predecible. En primer lugar, porque la sentencia no está notificada y no se ha leído íntegramente. Los propios miembros del tribunal han dicho que van a fijar una fecha donde van a dar el detalle completo y tienen que notificarla. Notificada que esté, corre el plazo para apelarla.
Una vez que se apela, esta sentencia es elevada a la Corte Suprema, creo yo, a la Sala Penal Permanente. Y la Sala Penal Permanente fijará una audiencia de apelación. Estamos hablando de fin de año, feriados. Estamos hablando que el próximo año, sin ninguna duda, el Poder Judicial se va a tomar las vacaciones, que en otras oportunidades no lo ha hecho por pandemia. Por lo tanto, en febrero no va a trabajar, es muy probable ello. Por lo tanto, la audiencia debe estar siendo fijada aproximadamente pues para marzo o abril del próximo año. Esos deben ser los tiempos razonables. Pero ahí no se resuelve. No, la audiencia se va a desarrollar. En la audiencia se pueden empieza el procedimiento, dice usted. Sí, pero el procedimiento de apelación no es una audiencia muy larga. Es decir, el próximo año de todas maneras. Sí, claro, obviamente. No, con los tiempos a los que estamos acostumbrados es cierto. En los procesos judiciales, yo me imaginaba 2 años. No. Nuevo código. Ajá. Esto está siendo regido por el nuevo código. Sí. Y esto deberías tener un plazo muchísimo más corto. Y lo ha venido teniendo en otros casos también. Digamos, en mayo podría estar esto resuelto. Sí, seguramente. De forma definitiva ya. ¿Por qué se suspende la prisión? ¿Por qué la sentencia en primera instancia no supone que la persona vaya inmediatamente a cumplirla? Porque el Código Procesal Penal es un código que ha privilegiado, y es correcto dentro del Estado de Derecho, garantías necesarias para cautelar la libertad. Esa sentencia no es firme. Esa sentencia no ha quebrantado con la contundencia necesaria la presunción de inocencia. Eso solo lo hace cuando tiene el carácter de consentido y firme. Y eso solo se va a alcanzar cuando se resuelva la apelación. O sea, esto no es un asunto de discreción del juez. La sentencia en primera instancia siempre tiene esa naturaleza. El Código Procesal establece que ellos así, salvo que entienda que hay circunstancias excepcionales de riesgo para que la audiencia de apelación no se celebre porque el sentenciado representa una peligrosidad para el procedimiento, que lo hacen, pero eso es excepcional. La regla es al revés. Sí. Ahora, digamos que llegara a la segunda instancia y que se lo declarase culpable, pueden incrementar la pena, pueden disminuirla, ¿no es cierto? El estándar para incrementar la pena puede ser máximo en el tercio inferior, dentro del rango que yo le expliqué. Sí. Nunca más allá de ello, en la medida que el Ministerio Público haya apelado también y establezca cuál es la razón para que la pena se aumente de 4 años y medio al tope, como le digo yo, que debe rondar los 5 años y medio, no más de eso. Sí, ahora, si se lo encontrase culpable en segunda instancia, ahí sí va en ese momento a prisión. Si es que le confirman esa pena. Si se lo encontrase culpable, digo, y le confirmara la pena, claro. Esto todavía no es del todo claro, ¿ah? ¿Por qué razón? Porque podrían darle 4 años. Sí. Y 4 años puede ser suspendida. Ajá. Puede. Sí. Ojo, el juez en ahí sí hay discreción del juez. Sí, claro, el juez en nuestro caso es discrecional. El juez puede aplicar 2 días de pena efectiva si lo quiere. Recuerda el famoso caso de Magali Medina, en donde se le aplicó, si no me equivoco, 6 meses o 7 meses y lo hicieron efectivo, porque esa es facultad del juez. Lo que sí es imposible que cuando la pena supera los 4 años, esta sea suspendida. Tiene que ser efectiva cuando ya es firme. Es decir, digamos que le dictasen más de 4 años. Efectiva de todas maneras. Ahora, es habitual que estos casos sean llevados a casación, que se ha convertido en una especie de tercera instancia, pero mientras que eso ocurriese, si es que ocurre, tendría que estar en prisión. Correcto. Ahí sí. Ajá. Ahí sí, porque la pena ya tiene carácter de firme. La casación es un recurso excepcionalísimo. No es tan excepcional, digamos, es más bien habitual. Es habitual porque sucede. Se ha vuelto habitual. Es que hay fenómenos bien singulares. Por eso acaba de salir una ley que está ordenándole a los jueces de la República que respeten los acuerdos plenarios vinculantes. Ese es el problema. Muchos de los casos, como usted dice, suben a la Suprema porque la Suprema ya dio lineamientos de obligatorio cumplimiento y en instancias inferiores no les hacen caso. Entonces, por eso es que suben. No deberían subir tanto como usted señala. Debería ser muchísimo más restringido el acceso a la Suprema en casación. Ahora, usted dice, para esta segunda instancia, tiene materia la defensa para trabajar y que podría mejorar la situación de Kenji Fujimori. A ver, si es que esto va a la sala penal permanente, que es creo a donde le correspondería ir, presidida por el vocal César San Martín, pues San Martín es un magistrado extremadamente técnico.
y una defensa muy técnica que cuestione los argumentos claros de la sentencia, porque sean incoherentes, probatoriamente, de acuerdo a lo que dice la doctrina, de acuerdo a lo que dice la jurisprudencia, es algo que en esa sala se analiza y se respeta y se le da el valor que merece. Entonces, si la defensa apuesta por lo técnico, puede tener una posibilidad en esta segunda instancia. ¿Y el argumento técnico podría usted, digamos, esclarecerlo un poco más para los quienes somos leos en la materia? Claro, el argumento técnico es que toda sentencia tiene que tener una coherencia argumentativa. Cabe suponer. Eso sí, es ineludible. Eso no es técnico, eso es digamos, la racionalidad mínima que se exige en cualquier operación. Aunque usted no crea, don Mario, a veces no es tan común. Entonces pero tiene que tener consistencia, ¿de acuerdo? Y tiene que haber coherencia entre lo que se ha hecho durante el enjuiciamiento, se ha actuado respecto a lo que se decide. Sí. Por eso le decía yo, ahí hay una incoherencia bien importante, porque yo no puedo acabar diciendo que lo que no es un medio corruptor en el cohecho, sí lo es. Simultáneamente, porque es el mismo, no es otro, es el mismo hecho, sí lo es para tráfico. Eso sí va a tener la defensa que explotar válidamente. Ese argumento jurídico, ese argumento dogmático específicamente, o sea, de doctrina, como se le denomina, de libros que hay que revisar, leer y fundamentar, es lo que la Corte Suprema sí va a valorar con rigurosidad. Ese es el ataque. Y el otro ataque que le dije yo es entender que el derecho penal es el último recurso del sistema de justicia. Yo no tengo que convertir todo acto que pueda ser un ilícito. Este podría ser un ilícito administrativo, el quebrantamiento de las exigencias que tiene un congresista para su comportamiento dentro del foro, y podría yo inhabilitarlo, etcétera. No todo acto que sea un comportamiento ilícito administrativo lo tiene que ser penal. Otro argumento que podría también ir explotando la defensa de Fujimori en la impugnación. Es decir, la sentencia sí tiene cosas que pueden ser explotables y que un criterio diferenciado por la Corte Suprema en esta sala podría cambiar la decisión. Pero, revisado que fuese el caso, van a revisar no solamente lo de tráfico de influencias, van a volver a revisar cohecho también, ¿o no? Dependiendo del fiscal. Dependiendo de lo que el fiscal plantee. Claro, porque el fiscal puede decir, oiga, yo me doy cuenta que en el cohecho no tengo mucho, apuesto todas mis baterías a que me confirmen el tráfico. Dejar de lado. El fiscal lo puede hacer, es su potestad. Pero el fiscal puede hacer lo que usted dice. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que también hay cohecho. Entonces, la Suprema tendrá que decidir respecto a todo. Y en cambio la defensa apela, apela a la sentencia en solamente lo que se ha definido. Condenado. No puede ir respecto de lo que no ha sido condenado. Claro. La defensa solo apela de lo que le agravia. Y si en la segunda instancia lo condenaran por algo que no ha estado en la primera, que es cohecho, ya no tiene apelación. No, porque ya hubo un debate en primera y ese debate se va a volver a tener en Suprema. ¿Por qué razón? Porque en la Suprema, cuando el fiscal plantee su recurso... Pero no lo condenaron pues en la primera, entonces no había nada que apelar. No, pero sí va a haber que debatir. Ajá. ¿Por qué? Porque la sala lo que le va a decir al fiscal, ¿cuál es su impugnación, señor fiscal? Y el fiscal va a decir, yo traigo en apelación el extremo de la absolución. Entonces habrá un debate entre el fiscal y la defensa, por eso no es una audiencia que acaba de acabar en 10 minutos. Van a debatir, van a poder presentar aquellas pruebas que no le admitieron, por ejemplo, respecto a ese delito. Habrá el debate con el cohecho, y la sala después pasará al debate de la impugnación hecha por la parte agraviada, que sería la fiscalía, la defensa respecto al delito de tráfico de influencias, y también se producirá el debate. Entonces no es que no se vaya a revisar, esto se va a revisar en las dos instancias y con detalle. Ahora, usted ya no es abogado de Kenji Fujimori, imagínese que fuese el fiscal. Podría hacerlo también, porque los fiscales son abogados, ¿no es cierto? Sí, lo podría hacer, pero jamás entraría en la función pública yo. No, de acuerdo, pero solamente una elucubración mental podremos hacer al respecto. Eso es lo que le estoy pidiendo. ¿Usted encuentra que hubo ilícito penal en lo que hizo Kenji Fujimori y los otros congresistas a los que se ha incluido en este caso? Yo tendría ahí muy serias dudas y el Ministerio Público tiene que actuar con objetividad, que esa es su máxima. Mis dudas pasan por lo que le dije al inicio. Nos puede parecer horrible, antiético, ese tipo de componentes. No, esa parte ya la entendimos. Yo le preguntaba por eso ilícito penal. No, yo no encuentro ilícito penal. ¿Usted no encuentra ilícito penal? Yo no hubiese apostado a la persecución en ese caso por este tipo de negociaciones, porque además hay una confusión siempre clara de las funciones que tiene un congresista. No solo es función legislativa,
tiene una función el congresista que está ligada a pues llevar obras a su región, a verificar y a gestionar obras para su región. Tiene la función de fiscalizar. O sea, hay una serie de funciones. Representa, fiscaliza y legisla. Correcto. Caería dentro de lo de representar lo que usted Sí, describe, claro, obviamente. Porque representa su localidad y los intereses para su localidad. Ajá. Pero cuando se ofrece obras en regiones que no son la propia, no está representando a su región, está tratando de persuadir a un congresista de otra región de que se conduzca de la X o Y forma, pero mientras la obra no tenga como un componente la entrega de ventajas y dádivas, no hay acto delictivo. Distinto es que se ofrezcan esas obras para que ese congresista perciba un ingreso indebido económicamente. Eso es cohecho. Muy bien, pues veremos entonces qué es lo que ocurre en la segunda instancia con esta sentencia a Kenji Fujimori. Muchas gracias. A ustedes, señor al abogado un placer. Julio Rodríguez. El abogado César Azabache con nosotros para comentar, entre otros temas, la sentencia a Kenji Fujimori. Adelante. César, un gusto tenerte aquí. Encantado, de las órdenes. Primero, esta cuestión o esta disquisición, esta exquisitez jurídica de le doy cárcel efectiva por 4 años y medio, pero hasta que la sentencia sea firme, es decir, que se revise en segunda instancia. ¿Qué significa esto en términos sencillos y sobre todo cuándo podría hacerse efectiva? Hagamos un poco de comentarios legales en una cuestión que, lo has anticipado en la introducción, tiene una serie de aspectos simbólicos y de referencias a lo que significó el proceso 16-19 que no hay que dejar de lado, ¿no? En los hechos, las leyes del procedimiento actual permiten que un tribunal elija entre ejecutar una condena en el momento en que la dicta o suspenderla hasta que la apelación se resuelva. La apelación puede modificar la apelación puede modificar el tiempo o el sentido de la sentencia. Rodríguez, el abogado de Kenji, dice que esto sería como en marzo del año próximo. A ver, estamos en noviembre, 6 meses, 8 meses es el tiempo que normalmente toma revisar una sentencia en segunda instancia en ese tipo de procedimientos. Ahora, usualmente los tribunales suspenden las sentencias de 4 años, 6 meses o de 5 años. ¿Ya? Entre otras razones porque los tribunales suelen entender que no hay ningún peligro en hacerlo. Digamos, el que es condenado a ese tiempo siempre tiene la oportunidad de terminar con una condena solo suspendida. Entonces no es sorpresa que esa sentencia se haya suspendido, pero creo que el hecho legal y políticamente relevante es que la sentencia de la condena se haya dictado. Hay una serie de aspectos legales muy complejos que el tribunal ha resuelto. Creo que de una manera muy prudente la sentencia llega a estos términos porque el tribunal elige las reglas del delito por tráfico de influencias en una suerte de intercambio muy complejo de votos contra promesas de posicionamiento. La posición de Kenji Fujimori y su defensa legal es que eso era política, que no tenía por qué ser un delito, sino eran tratativas políticas que, bueno, se hicieron a la luz por el propio partido de la señora Fujimori. Bueno, en realidad esa es una aproximación a las cosas, creo que bastante simplista para lo que significan, que sin embargo funcionó en otro caso que no llegó a tribunales. Lo has dicho en el resumen, el antecedente es el caso del indulto a Alberto Fujimori, que claro, entraña toda esta disputa por el liderazgo o el control de la bancada de Fuerza Popular, esa numerosa bancada del 16, la sucesión para las siguientes elecciones, pero no perder esto de vista, entraña también una narrativa de enorme desprecio a las víctimas de los casos Barrios Altos, Cantuta y Pativilca, que no se limitó a ellas mismas, sino que movilizó a la población, a un sector importante de la población, en plenas fiestas de fin de año, del año 17, que salieron a las calles a protestar por lo que significaba ese indulto. Porque además, perdóname, PPK lo hizo para salvar el pellejo.
Mira, ¿no? yo creo que la construcción para describir, hay varios papeles en esta historia, ¿no? Uno es sin duda el de Kuczynski, y creo que la descripción o la construcción para describir su papel en ambas historias, los dos indultos, es la de verticalismo. Creo que la mecánica de la defensa de Kuczynski para el primer indulto mostró un enorme desprecio hacia lo que representan los derechos humanos en ese sector de la población que construye su propia imagen sobre sus derechos, los civiles, el derecho a no ser asesinado, a respetar a deudos y todo esto, pero además hacia el propio sistema institucional, ¿no? El modo en que Kuczynski ganó la primera votación mostró una estratagema basada en el simple recuento de votos que el fujimorismo percibe y documenta para la segunda campaña. Claro, para la segunda campaña de vacancia, Kuczynski ya no tenía la carta a Alberto Fujimori, la había quemado en la primera. Y además, las tratativas con las que Kuczynski salvó la primera vacancia, protagonizada por Kenji Fujimori, fueron expuestas públicamente en la segunda vacancia. Porque por supuesto quienes vieron el desplazamiento en pasillos sabían que la única carta que le quedaba a Kuczynski era la carta del acceso a esos otros pasillos en los que se definen ampliaciones de presupuestos para proyectos. Esa es una historia además particularmente dura, Jaime, porque si la primera parte muestra ese desprecio hacia las víctimas de los derechos humanos, ese desprecio hacia el sistema en general, mira con el desparpajo con el que intentaron interrumpir el juicio de Pativilca, que en ese momento estaba recién comenzando y que ni siquiera llegaba a la contabilidad de tiempo necesaria para justificar la institución presidencial. El segundo momento, el de la vacancia interrumpida por la renuncia provocada por los Mamani videos, muestra un punto de encuentro muy agresivo entre ese proceso de corruptelas relacionados con proyectos, obras públicas, gestión con gobiernos regionales y municipales, que ya había estallado durante el gobierno de Humala, años 14 y 15, y provocado esa cadena de detenciones en gobiernos dentro del Parlamento. Porque lo que ocurre ahí, y eso es lo que la condena de hoy ha documentado, es que en el ejercicio por hacer un segundo recuento de votos para la segunda vacancia, lo que Kenji ofrece o dice tener, Kenji Fujimori digo, es el acceso para permitir que un sector de parlamentarios que él identificaba como desplazados por el control central del núcleo vinculado a su hermana, recibieran, contaran con acceso a los pasillos en los que se traficaba con influencias para acceder a ampliaciones presupuestales, a partidas, a aprobaciones de proyectos. O sea, para ti está bien condenado. Para mí la condena está clarísima, pero creo que incluso más que la cuestión jurídica, Jaime, creo que estamos viendo un momento en el que el judicial se pronuncia sobre lo que significa esta práctica ahora masificada de utilizar posiciones de poder para traficar con influencias relacionadas con presupuestos y obras públicas. Dices eso y pienso en niños. Pero por supuesto, si lo que estalla en el Congreso, Jaime, en ese momento en el de los Mamani videos, es esa especie de traslación de la acumulación de las corruptelas del 14 y 15 elevada a nivel parlamentario. Y lo que muestra la escena de los Mamani videos es a un Kuczynski en presencia teórica, porque él no está en esta condena, ¿verdad? Vamos a discutir después por qué, si tiene sentido. Pero un Kuczynski que ve el proceso e intenta instrumentalizarlo. Canjea el indulto de Fujimori de la primera vacancia, aparentemente, por permitir, promover de alguna manera que no se ha aprobado, que Kenji Fujimori voltee hacia estos sectores marginados, parece ser, de la bancada o del poder dentro de Fuerza Popular, y les ofrezca esa llave de acceso a esos pasillos del poder que no tenían. Las grabaciones que ha mostrado la Fiscalía, las que se exhibieron a partir de esa conferencia de prensa que he recordado, liderada por el Salaverry de entonces, mostraban una narrativa en la que los miembros del entorno de Kenji Fujimori le decían claramente
a los parlamentarios cuyos votos querían cooptar, que si votaban en contra de la vacancia, dentro de este entorno iban a poder conseguir ese acceso a los pasillos del tráfico al que estaban bloqueados por el control vertical de un fujimorismo que, claro, tenía representantes propios identificados a dedo y listados. De varias maneras, entonces, Jaime, en ese momento... Kenji no tuvo escrúpulos con tal de salvar a su padre de la prisión, ¿no? A ver, es una triste historia. Yo creo que esto es más que el padre en la prisión, porque el padre en la prisión estaba por casos vinculados a violaciones a los derechos humanos. Claro, recuerda que para entonces... Kenji negaba todo eso, pues. Kenji solamente ve a la figura del padre como... Kenji no niega, la sociedad no. Y la muestra de que la sociedad no fueron las manifestaciones de diciembre del 17. Entonces esto es más que la autorreferencia de Kenji en esa visión clausurada hacia los ojos del padre. Que es la que él tiene. Esto es un colectivo político que se desengancha del entorno, tanto en lo que se refiere a las razones por las que Alberto Fujimori fue condenado, y no se trata de la discusión de los detalles legales, sino al hecho que fue condenado por esos hechos, como a lo que significa traficar con influencias en el Parlamento de la República respecto a una cuestión tan sensible como la responsabilidad de un presidente. Entonces, Jaime, esto es un crisol. En este evento uno puede encontrar una serie de decisiones, criterios, indicaciones que de varias maneras atraviesan la moral de nuestros tiempos. Este es el judicial diciendo que traficar con influencias en los pasillos, que convertir la representación en gestión de intereses no es política, es un crimen. De eso está hablando el judicial en esta sentencia. Interesante, porque el recuento que has hecho se siente más hoy que en ese momento, ¿no? Porque en este instante lo que se está diciendo en este momento es sobre lo del 2017. Pero es que, Jaime, sigue pasando. Miremos la diferencia. Y digamos, no es una diferencia que salve ningún personaje. Kuczynski mira el proceso que llega hasta el Parlamento de los Avengers y lo intenta instrumentalizar a su favor, como instrumentalizó el indulto. En este momento lo que hay en la presidencia no es una instrumentalización vertical, patriarcal, distante, es la entronización del mismo esquema. Hay algo parecido a un Avenger en Palacio de Gobierno. César Azabache ha sido procurador anticorrupción y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, César. Encantado, Jaime. Un gusto, como siempre.